Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video tutorial. Bueno, es un entrenamiento y bueno, les saluda Javier Orozco desde la bella ciudad de Montería. Los invito a que se queden hasta el final de este entrenamiento sobre lo que son las DATs. Ahí estamos en vivo, saliendo desde YouTube, a través de Facebook, a través de todas las redes sociales de riqueza digital y también de Javier Orozco. Por supuesto, si te gusta lo que vas a ver en este video, espero que nos dejes tu me gusta, tu comentario y colaborar para que este tipo de material se difunda cada vez más. Por favor, nos pueden dejar compartir o incluso realizar donaciones. Aquí en la parte de abajo encontrarás las direcciones o las partes a donde puedes donar vía Nequi o criptos, al correo o PayPal incluso. Ahí pues tienen la facilidad para realizar todo este tipo de temas. Y pues aquí a esta hora, hoy 19 de septiembre, nos encontramos en vivo para este entrenamiento del canal Riqueza Digital y por supuesto también transmitiendo al canal de Javier Orozco, que es este servidor. Y bueno, muchísimas gracias por aquellos que están viendo este video en vivo y aquellos que lo verán en la repetición. Vamos a comprobar que esté muy bien el sonido. Aquellos que están viendo este video en vivo y aquellos que lo verán en la repetición. Sí, perfecto. Entonces estamos saliendo en vivo. Ahí podemos ver cómo se puede escuchar la voz. Sencillamente, si te va haciendo sentido lo que vas a estar viendo a través de esta transmisión, nos puedes dejar tus comentarios aquí en la caja de comentarios, aquí en lo que va saliendo a través del chat. Y por supuesto, si tienes alguna inquietud, por supuesto la puedes hacer saber. De nuevo te saludo. Vamos a iniciar. Comparto pantalla. Entonces dame unos segundos por que voy a compartir. Y bien, bueno, aquí puedes observar de qué se va a tratar nuestro video en el día de hoy. Y es básicamente una guía de información sobre lo que vienen a ser las DATs. Esta guía de información bastante corta. Espero que pues sea de tu agrado este contenido y lo puedas disfrutar. DATs explicado, le he colocado a este video qué es y por qué es importante este tema. Bueno, básicamente lo que debo ver es qué es una DAP, su transparencia y confianza, contratos inteligentes, cómo funcionan las DApps y por qué utilizar las DApps. ¿Por qué utilizar las DApps? Entonces, a la temática, primero expliquemos qué es una DApp. Bueno, y básicamente aquí tenemos que una DApp, dentro de lo que se conocen como aplicaciones descentralizadas, lo que en sus siglas significa DAS, que son aplicaciones digitales que se ejecutan en una red de compras de forma descentralizada o pues de igual a igual, P2P, persona a persona. En lugar de una sola computadora
y que no están controladas por una sola autoridad. Podemos decir que las dApps son las aplicaciones móviles que están controladas por, bueno, las aplicaciones móviles centralizadas están controladas por una sola autoridad. Pero en este caso, como te venía diciendo, las dApps son controladas por varias computadoras en una red de forma descentralizada y que incluyen el concepto de contrato inteligente con, digamos, una interfaz y un usuario front-end. Por ejemplo, un desarrollador puede crear una dApp similar a lo que se conoce como Facebook. Ya tú sabes, todo el mundo conoce esta red social y colocarla en una cadena de bloques donde cualquier usuario puede publicar. Y una vez publicada, nadie, incluidos los creadores de la aplicación, puede eliminar los mensajes. Básicamente, las dApps pueden hacer cualquier cosa, como las aplicaciones web o móviles, al mismo tiempo que mantienen la privacidad, conservan registros inmutables y evitan a los intermediarios. Hacer que la transparencia y confianza. El código abierto es la base de dApps, junto con la descentralización, donde todos los registros se almacenan en una cadena de bloques pública que fomenta la transparencia, la confianza y la eficiencia. Básicamente, la red de Ethereum, ¿cierto? O el Ethereum fue el primero en crear contratos inteligentes para su cadena de bloques, lo que hizo que las dApps fueran posibles para todo el mundo. Muchos creen y aseguran que la primera dApp fue la del Bitcoin, aunque en un sentido un poco limitado. Y pues esta permitía transferir monedas sin necesidad de un intermediario, pero Bitcoin es una solución blockchain implementada que surgió por los problemas de la centralización. La transparencia y confianza, también podemos decir que la red de Ethereum se conoce como la biblioteca dApp, porque permite a los desarrolladores escribir contratos inteligentes almacenados en cadena de bloques de Ethereum. Básicamente, estos contratos inteligentes almacenan en cada nodo de las redes, lo que los convierte en aplicaciones descentralizadas. En lugar de desarrollar una aplicación completa, Ethereum creó toda una plataforma segura donde se pueden implementar dApps. Para crear dApps, Ethereum tiene su propio lenguaje de programación, el cual se llama Solidity, y este permite que a los desarrolladores codificar y ejecutar cualquier aplicación en la máquina virtual Ethereum. Y esto de una forma descentralizada. Esa máquina virtual de Ethereum puede descubrir cómo una computadora distribuida que está perfectamente definida a través de un algoritmo de consenso. Ahora, te había mencionado anteriormente el concepto de contratos inteligentes y casi todas las dApps tienen contratos inteligentes en su núcleo. Estos son acuerdos autoejecutables con los términos entre el comprador y el vendedor escritos en el código. Los contratos inteligentes se liquidan automáticamente cuando se cumplen las condiciones predeterminadas, lo que elimina a los intermediarios que inyectan costos y riesgos en las transacciones. Los contratos inteligentes también se pueden escribir y ejecutar de forma privada sin necesidad de identificar las. Tú te preguntarás cómo funciona UDApps. Básicamente, tienen un código back-end, que son los contratos inteligentes, y que se ejecutan en una red descentralizada y no en un servidor centralizado. Y utilizan una cadena de bloques de Ethereum para el almacenamiento de datos, los contratos inteligentes. Un contrato inteligente, reglas que viven en cadena para que todos las vean y se ejecuten exactamente de acuerdo con esas reglas. Imagínate un cajero automático y si sigues el proceso le proporcionas la información correcta y tienes dinero en tu cuenta bancaria, obtendrás la cantidad que buscas. Al igual que los cajeros automáticos, los contratos inteligentes pueden contener fondos de manera muy similar a su cuenta Ethereum. Esto permite que el código medie acuerdos y transacciones. Bueno, y una vez que se implementaron las dApps en la red de Ethereum, no se puede cambiar. Las dApps se pueden descentralizar porque están controladas por la lógica escrita en el contrato y no por un individuo.
individuo o una empresa. Es decir, una vez que son lanzadas, ya quedan de esa manera. Puedes preguntarte también por qué utilizar las dApps, porque te permiten tener confianza. Nunca tiene que tomar la palabra de las grandes corporaciones, agencias de relaciones públicas. Todos los códigos son de código abierto y pueden ver si su aplicación lo hace o no. Tienen una ejecución garantizada debido a que el código se ejecuta en la enorme red, obtiene los resultados deseados siempre que exista un solo nodo. La red prácticamente nunca se desconecta y mientras exista su código en ella, todos sabemos que a veces Facebook, Twitter está caído. Lo mismo sucede en Colombia con Bancolombia, con Nequi, porque incluso hace unos momentos me pasó, ¿cierto? Estaba queriendo hacer una transacción a través de Nequi, pero era imposible, estaba caída. Pero ¿qué pasa? Que esto casi, o mejor dicho, nunca sucede en las redes blockchain. Resistencia a la censura. Otro beneficio de los códigos ejecutados en la cadena de bloques es que es imposible eliminar la aplicación sin eliminar todos los nodos de la red. Por ejemplo, si lanza una aplicación bancaria mejor que el banco no puede simplemente comprársela y cerrarla, ya que la aplicación siempre está disponible en la cadena de bloques para que todos la usen, debido al código abierto, transparente y seguro y basado en las redes descentralizadas. Las DAs se están volviendo muy populares con miles de millones de dólares en capitalización de mercado y miles de usuarios activos en la actualidad. Y bueno, esta fue la información bastante corta que quería compartirte. Si tienes alguna pregunta, aquí debajo puedes ver cuál es la fuente de esto. Es la página de Clever website y te invito a que me sigas en las redes sociales de Riqueza Digital, por supuesto, @riquezadigital.rd para Twitter y @javierorozco.jo para mi otra red. Lo mismo en Riqueza Digital para Facebook, @riquezadigital.rd para Riqueza Digital y @javierorozco.jo para Facebook también y por supuesto en Twitter @riqueza digital y @javierorozco_jo. En esas redes sociales puedes seguirme y buscamos a través. Te invito a que sigas comentarios, me gustas y demás y pues hagas las preguntas pertinentes sobre temas. Muchísimas gracias por haber visto este video y nos veremos en una próxima vez. Hasta pronto.